fosos. A ver, ok. Bueno, y bueno, ya sobre ciertos edificios, lugares de uso común, plazas, etcétera, dentro de los edificios. Bueno, el libro segundo habla sobre ciertos principios, en cuestiones de filosofía. La filosofía aquí Vitruvio la, la, la contempla de otra forma, y por ahí lo explica en el libro primero acerca del conocimiento de la filosofía aplicada en la arquitectura, que es muy distinto a como lo conseguimos en la actualidad, pero habla precisamente sobre esto, sobre principios básicos, acerca de cómo se comportan los edificios y también sobre cuestiones de salud. Ahí habla sobre la fisonomía y la fisiología, que están más relacionadas con la medicina. Entonces, sí es un concepto totalmente distinto a la manera que concebimos la filosofía en la actualidad. Son cuestiones más prácticas aplicadas a la arquitectura. Y habla sobre materiales. Los materiales son importantísimos. Entonces, había, en algunos casos, el arquitecto debía ir al sitio, al banco de donde se obtenían ciertos materiales o a la cantera. Y en algunos casos, vigilar los procesos de cómo se elaboraban ciertos materiales. Los ladrillos, vigilar la calidad de los ladrillos. También los aparejos, los diferentes tipos de aparejos. Los romanos eran maestros en la utilización del ladrillo, incluso hay ciertas formas de los ladrillos que eran exclusivos de los romanos. Solamente ellos los utilizaron y de manera extraordinaria. Y ellos no inventaron el ladrillo. El ladrillo ya se utilizaba en las culturas de Medio Oriente. Hay ejemplos en Babilonia y bueno, y también los persas también utilizaron ladrillo. Pero bueno, ellos explotaron de manera magnífica el ladrillo e incorporaron otras formas. Bueno, morteros, diferentes tipos de morteros y algo fundamental, la cal, un material que ha sido constante en la historia de la arquitectura, en la historia de la construcción. Y algo también particular para los romanos, la pozolana, estas cenizas volcánicas que se incorporaban al llamado concreto romano, y lo cual fue una gran contribución de ellos a la historia de la construcción y lo que ha sido fundamental para que muchos de sus edificios sigan en pie hasta la actualidad. Bueno, de las canteras, de las maneras de edificar, de la madera, importantísimo. Esto también va a aparecer en muchos tratados de arquitectura. Ciertos principios de cómo se debe tratar la madera. ¿Cuál es la mejor época para cortar la madera? ¿Cuál es la mejor luna para cortar la madera? Según Vitruvio, en luna menguante. ¿Por qué? Esto tiene que ver con las mareas, con el comportamiento, la influencia que tiene la luna sobre el agua. Entonces, y bueno, también hay ciertos principios. Si mal no recuerdo, las aguas saladas actúan con la luna llena y las aguas dulces con la luna menguante. Entonces provocan mareas de distintas formas en estos cuerpos de agua. Y eso también lo manifestaron cronistas españoles durante la Guerra de Conquista, particularmente Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, cuando vieron las lagunas en la cuenca de México. Entonces, pues sí, fueron observadores en esto y veían que las aguas dulces provocaban mareas durante la luna llena y en las lagunas de agua salada en luna, en luna nueva. Y bueno, pues esto también se aplica a los, a los seres vivos. Y esto lo manifiesta Vitruvio en precisar cuándo debe ser el momento en que se debe cortar la madera, que es en luna menguante. ¿Por qué? Porque es el momento en que los árboles absorben menos agua. Y eso es importantísimo para poder utilizarlo. Entonces, si en ese momento tiene menos agua, es el momento ideal para cortarlo, porque la madera se tiene que secar, debe secarse para que no tenga agua y pueda ser utilizable en la construcción. Bueno, son principios y da muchos tips en ese sentido y habla sobre ciertas especies de árboles que eran ideales para los romanos en la construcción. Y dependiendo de las características de estas distintas especies, hablaba sobre los elementos en los cuales era ideal utilizarlos. Algunos eran muy buenos, eran muy resistentes y Vitruvio mencionaba que estos se debían utilizar para elementos estructurales, otros no, otros para ventanas, para puertas,
otros para cubiertas, etcétera. Entonces, dependiendo el tipo de madera, hablaba sobre su idoneidad para utilizarlo en la construcción. Y es algo maravilloso, todo esto va a ser constante después en algunos tratados de arquitectura. Y esto no salió de la nada, y es algo importante. Vitruvio como decía en el libro primero, hay que aprovechar los conocimientos de otras disciplinas para aplicarlos en la arquitectura. Entonces, todo esto que parece muy complicado, no lo inventó él. Reconoce que esto lo tomó de otros autores, principalmente de un autor, de una obra que va a ser importantísima para muchas disciplinas, la historia natural de Cayo Plinio. No recuerdo cuántos libros son, ¿eh? Son muchos libros, parece que son más de 40 libros. Disculpen la imprecisión, pero yo recuerdo, más de 40 libros que conforman la historia natural de Cayo Plinio. Y es un libro maravilloso que habla sobre todo lo que se refiere a la naturaleza, desde animales de todos tipos, terrestres, anfibios, acuáticos, animales que vuelan, insectos, de todo tipo, reales y mitológicos. También de vegetación de todo tipo, también sobre materiales. De ahí es de donde toma Vitruvio este conocimiento y lo incorpora a su tratado de arquitectura y otras cuestiones más que yo creo me adelanto para, para referir a Cayo Plinio. El libro séptimo habla sobre materiales, particularmente sobre cómo estaban revestidos los edificios romanos. Habla sobre los pavimentos, sobre los enlucidos y sobre la pintura. Dedica casi la mayor parte del libro séptimo a la pintura y a ciertos colores, el vermellón, el azul, el púrpura. ¿Por qué dedica incluso capítulos completos de un libro a esos colores? Porque eran colores muy costosos. Estos colores desde la antigüedad eran muy costosos. Ya después, por, por procesos industriales, se han abaratado, pero desde la antigüedad esos colores eran muy costosos. ¿Por qué dedica casi todo un libro, bueno, todo un libro, a la cuestión de cómo están revestidos los edificios? Porque esto era muy importante para los romanos. Todos los edificios romanos estaban aplanados y decorados y tenían distintas decoraciones. A ver, déjenme salgo un poquito y me meto al navegador para mostrar algunos ejemplos rápidamente. Por ahí tengo imágenes, pero en lo que las busco y las encuentro voy a tardar mucho. Entonces, para los romanos era muy importante el revestimiento de los edificios. En Roma los edificios durante el Renacimiento ya habían perdido en su mayoría estas decoraciones con unas con casos excepcionales, como el Panteón. Por ejemplo, tenemos el mosaico, uy, los mosaicos, no me lo va a hacer. Bueno, está, no. Mosaico romano, son muy famosos los mosaicos romanos. Entonces son pequeñas piedrecitas cortados en cuadrados, las llamadas teselas, y con ellos se formaban figuras. Eran piedras naturales de distintos colores y se cortaron así en pequeños cuadraditos, en teselas. Algunos más pequeños, otros más grandes, se trataba que tuvieran la misma medida y bueno, muchos de ellos han sobrevivido hasta la actualidad. Entonces se buscaba sobre ello la calidad de los materiales y la permanencia en ellos. Era muy importante para los romanos la decoración en los edificios. Están los mosaicos romanos, está otra variación de los mosaicos romanos llamado opus sectile. ¿Qué es el opus sectile? Es esto: mármol, mármol de diferentes colores, cortados y ensamblados. Es un trabajo muy fino. En algunos casos solamente hay motivos geométricos, solo motivos geométricos, que esto es bastante complicado, como lo vemos aquí. Y en algunos casos hay figuras como esto. Entonces, esto es mármol cortado y ensamblado. Entonces, es un trabajo muy fino. Hay teorías de que esto fue tomado de las culturas del Medio Oriente. Los españoles a esto le llaman taracea, que también se puede aplicar a la madera. Pero bueno, el nombre en latín es opus sectile y es mármol cortado y ensamblado. Y esto también se siguió empleando durante
durante diferentes épocas, durante el Renacimiento, siglo XVIII, el Barroco y siglo XIX. Hay unos trabajos muy, muy finos durante el Barroco. Hay iglesias barrocas en Roma y en varias ciudades italianas donde se puede percibir el opus sectile. Este no sé si sea opus, no, sí, se dice que es opus sectile. Entonces hay trabajos muy finos donde se pueden ver detalles muy, muy precisos. Los barrocos son impresionantes, son cuadros, prácticamente cuadros hechos en mármol. Vírgenes, donde se ven los cabellitos, los ojitos, son trabajos muy, muy finos, pero el antecedente es romano y también aparecía en los edificios romanos. Y en lo que se refiere a pintura, también son casos excepcionales. Está pues, el famosísimo fresco romano, que lo rescatan durante el Renacimiento. Nunca desapareció la técnica del fresco, pero va a ser una técnica muy, muy utilizada por los pintores renacentistas y bueno, pues va a ser retomado por esto que manifiesta Vitruvio. El tratado sobre pintura que elabora Alberti está basado en este libro séptimo de Vitruvio y en la historia natural de Cayo Plinio. Si mal no recuerdo, ahí sí no me haga mucho caso, debe ser el libro 34, el 34 de Cayo Plinio de la historia natural, entre este y el libro séptimo de Vitruvio. Alberti conforma su tratado de la pintura. Y bueno, es una de las técnicas consideradas más duraderas. Como dice el nombre, el fresco se aplica sobre un muro fresco, donde recién se aplicó el enlucido. El albañil aplica el enlucido, inmediatamente el pintor aplica el pigmento para que lo absorba y forme parte de ese muro. Es la condición del fresco, que el muro tiene que estar fresco, recién aplanado. Y entonces la pintura es absorbida por el muro y logra una gran permanencia. No es una pintura que esté colocada, aplicada de manera superficial, sino que forma parte del muro. Y hay casos excepcionales muy buenos de pinturas al fresco durante la época romana y, y bueno, el descubrimiento de dos ciudades durante el siglo XVIII, durante la Ilustración, que curiosamente también el redescubrimiento de ciudades romanas antiguas es lo que da nuevamente en la arquitectura al neoclásico, a la revalorización nuevamente de las culturas griegas y romanas. Entonces, estas dos ciudades romanas, las dos mejores ciudades romanas conservadas, las mejores ciudades conservadas de la antigüedad, Herculano y Pompeya, que sigue dando este, nueva información. Ustedes pueden ver artículos muy recientes de cosas, de pinturas que se siguen descubriendo en Pompeya y son casos excepcionales. En algunos casos parecen pinturas de otras épocas, algunas son muy detalladas, hay calidades también de las pinturas, algunas hay una representación, digamos, un tanto inocente, pero otras muy, muy, muy detallada, que incluso parecerían pinturas de otra época, como de la época barroca. También el fresco, que es la otra técnica que menciona Vitruvio, también cayó Plinio y en el Renacimiento Alberti, la encáustica, la pintura a la encáustica, pintura a la cera. Esa sí se aplica de manera superficial, son pigmentos combinada con cera de abejas. Los casos más excepcionales son los bueno, hay muchos casos muy buenos en Pompeya y Herculano, pero así los que sorprendieron mucho fueron los de Al-Fayum. Si mal no recuerdo, estos son del siglo primero, de los primeros siglos después de Cristo, en, en Egipto, cuando Egipto estaba bajo el dominio romano. Entonces, en los sarcófagos esta manera de enterrar a los difuntos en Egipto fue adoptada por los romanos y la aportación de los romanos en estos enterramientos fue que se pintaba el retrato del difunto en la parte que correspondería a la cabeza. Y son retratos, bueno, como les decía, hay calidad. Algunos son como muy inocentes y otros son muy detallados. Las encarnaciones, las sombras, incluso el brillo en los ojos, en algunos casos parecen retratos barrocos. Como les decía, hay calidades. Algunos son como están medios, perdón la expresión, están medios chafitas y otros sí son muy detallados. Entonces, y como les decía, la pintura era importantísima para los romanos. Entonces, hay muchos espacios incluso en casas, en las llamadas domus, casas que eran
para cualquier persona, casas unifamiliares, donde todos los espacios estaban decorados, ya sea que hubiera mosaicos o pinturas. Era importantísimo para los romanos la decoración en los edificios. Pero bueno, a ver, vamos a regresar otra vez al Vitruvio. Disculpen que ande de un lado para otro. Bueno, entonces ahí llevamos el libro segundo y el séptimo, que tiene que ver con los materiales. Tercero, ahora sí ya hablaste sobre los temas. Cuarto, ya empieza a hablar sobre los órdenes de la arquitectura, sobre el dórico, sobre el toscano. Ya después habla sobre diferentes géneros de edificios en la época de los romanos, los foros, las basílicas, los teatros. Dedica un buen espacio a lo que tiene que ver con los teatros. Era muy importante algunas cuestiones que había que solucionar en los teatros, cuestiones de acústica, este, bueno, cuestiones estéticas también. El sexto ya habla sobre cuestiones que tienen que ver con ciertos edificios, ciertos espacios interiores, y lo dedica también a la arquitectura doméstica, a las casas. Habla sobre el antecedente de las casas romanas, que serían las casas griegas, y también habla sobre algo muy particular, sobre las casas de campo, las llamadas villas. Y este género va a ser muy explotado durante el Renacimiento y particularmente por un tratadista, por Palladio, y él lo va a explotar magistralmente, las famosísimas villas paladianas. Entonces, y las casas de campo, hay algunas que son muy simples, que son para agricultores y otras no. Otras son para gente con muchos recursos, con mucho poder, algunos políticos, incluso hay algunas que fueron para algunos gobernantes romanos. Muy famosa la villa, ahí se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Una villa que se encuentra muy cerca de Tivoli, al norte de Italia, al norte de Roma, perdón. El libro octavo, como decía, muy importante, el agua. Los romanos fueron maestros en la hidráulica. Habla sobre ciertos principios, sobre cómo hallar el agua, las distintas características del agua, cómo afectan las aguas en el cuerpo humano, también la cuestión que tiene que ver con la salud. No todas las aguas tienen las mismas características ni las mismas afectaciones sobre el cuerpo humano. Entonces, dependiendo su origen, también hay distintas afectaciones sobre el cuerpo y sobre ello habla. Y esto lo toma también de la historia natural de Cayo Plinio. Ciertas pruebas del agua para ver si son aptas para el consumo humano o no, y las nivelaciones de las aguas. Ahí hay muchas aportaciones de los romanos a la construcción. Ahorita lo vamos a ver. Y la conducción de las aguas también, sobre cómo se puede conducir a nivel, a una escala muy grande, como serían los acueductos, trasladarlo de un lugar de origen, de un manantial, de un río, de un lago, y llevarlo a la ciudad desde ese nivel, como serían los acueductos, o ya entre los edificios, cómo serían las canalizaciones dentro de las ciudades y dentro de los edificios. Los romanos eran maestros en esto, sobre cómo conducir las aguas, en estas dos grandes escalas, a una escala macro y a una escala micro. Entonces, y también los diferentes tipos de canalizaciones, cómo se conducía el agua por medio de tuberías de barro, de piedra y las más famosas de plomo. En Pompeya, en Herculano, hay talleres donde se elaboraban las tuberías de plomo. Incluso la persona que elabora estas tuberías da el nombre a este oficio, la plomería. Estaba el taller del plomero, la persona que hacía los tubos de plomo, y bueno, de ahí viene el nombre de la plomería. Libro nono, el libro noveno. Esto está dedicado a la nomómica y a la astrología. Como les decía, ya no terminé la idea sobre esto. Entonces, la astrología tiene dos partes, una cuestión práctica y otra cuestión que está dedicado a la adivinación, que esa no me interesa, esa no, pues es parte de la historia de la arquitectura, pero bueno, este, aquí se enfoca más Vitruvio a la cuestión práctica, sobre conocer el trayecto del Sol y por los 12 signos, los signos del zodiaco, que tienen que ver también con los meses del año. Entonces, en varios tratados de arquitectura virreinales, de distintas épocas, siglo XVII, siglo XVIII, se van a ver los 12 signos del zodiaco y dicen,
en algunas ocasiones dicen, pues es un tanto contradictorio, ¿por qué aparecen los signos del zodiaco? Pues no, o sea, los signos del zodiaco también tienen que ver con una medición del tiempo, dividir en 12 meses el año y a partir de cómo se va localizando el Sol en la esfera celeste, pues se va haciendo la medición del tiempo. Las constelaciones sobre cómo ubicarse en el cielo, este, basándose en la ubicación de ciertas constelaciones. Las constelaciones septentrionales, que son las del norte, y las constelaciones meridionales, que son las del sur. Y bueno, y relojes, cómo construir relojes. Habla sobre diferentes tipos de relojes, pero el más importante para la arquitectura, digamos, el que por varios siglos se consideró el más eficiente, el reloj de sol. Y el libro décimo, que habla sobre máquinas. Los arquitectos también hacían máquinas de diferentes tipos. Máquinas también para el ocio. Y ahí Vitruvio habla sobre algo muy particular, que es el órgano romano. El órgano romano, incluso Vitruvio por ahí menciona sobre cómo construir un órgano romano. Hay dibujos sobre los órganos romanos de agua. Eso es lo interesante. El llamado hidráulis. A ver, espérenme, busco un video de hidráulis, por si no lo conocen. Hay muchas reconstrucciones en varios museos de Europa sobre hidráulis romanos y están basados en ciertos principios de ingenieros griegos, particularmente uno, Tesibio, que fue inventor de una bomba. A ver, está muy largo. Está un poquito largo. La villa romana de la Almeda. Le avanzo un poquito para... Cernas, ojos directos nos han dejado sus reflexiones. Quiero... El filósofo cristiano otorgaba al hidráulis el poder de conmover la emoción. Bueno, ahí está el hidráulis. Le voy a quitar el sonido. Hay muchos videos, los pueden ver en YouTube acerca de hidráulis. Entonces, estaba este órgano de agua. A los lados había dos bombas que se accionaban por palancas que conducían agua. Entonces, pues hay cierto principio también en la hidráulica que bueno, el agua, si hay cierta presión en el agua, necesita hay ciertas cámaras de aire que necesitan ser expulsadas y para que la bomba pueda funcionar adecuadamente. Y esto también es un principio en los acueductos. Y se incorporan estos elementos para que pueda haber cierta liberación de la presión. Se incorporan sifones. Entonces, en esta bomba que le inventó Tesibio, que servía para elevar el agua, y que actualmente se siguen vendiendo, en la actualidad se siguen vendiendo como bombas ecológicas, pero es un invento griego. No lo recuerdo, ahí sí como les decía, no confío mucho en mí, debe ser del siglo cuarto o sexto antes de Cristo, es un invento griego, la bomba de Tesibio. Entonces ahí se ve, dos bombas a los lados, se necesitan dos personas que estén bombeando el agua y una persona que está tocando para poder eh, hacer funcionar el hidráulis. Y este va a ser el antecedente de lo que van a ser los órganos de viento. Pero este era como la estrella de los instrumentos durante la época romana. Había varios instrumentos de viento, de cuerda, de percusiones, pero este era como el instrumento estrella cuando había ejecuciones de ciertas melodías. Y bueno, a esto le dedica Vitruvio, si mal no recuerdo, dos capítulos del libro décimo. En algunas obras donde se habla sobre ciertos principios de hidráulica y otro donde él propone un hidráulis, un órgano de agua en particular. Bueno, ahí regresamos otra vez al índice que ya llevo una hora y nos falta muchísimo, pero bueno, me voy a apurar. Bueno, entonces, aquí está. Bueno, entonces habla sobre los órganos, ya después diferentes tipos de máquinas. Aquí habla de esto, la invención de Tesibio. Ah, bueno, en este caso es para otro tipo de máquina, pero así por ahí menciona a Tesibio, que es el principio para esta bomba de Tesibio, que es el principio para el funcionamiento del hidráulis, máquinas de diferentes tipos, que ahorita las vamos a ver, no me detengo mucho en esto para pasar a las imágenes, y máquinas de guerra. Entonces, es muy importante las máquinas de guerra, no solamente la protección de las ciudades a nivel constructivo, a nivel urbano, sino también construcción
de máquinas para la protección y el ataque. Entonces, dedica un capítulo, bueno, dos capítulos completos a las ballestas, que hay diferentes tipos de ballestas, las ballestas que se pueden operar manualmente por una sola persona y otras que son más grandes, los llamados escorpiones. Grandes ballestas de gran tamaño, tipo catapulta, pero en este caso lanzaban una flecha de gran tamaño. Y bueno, otras máquinas. Entonces ya me voy a las imágenes, como les decía, los tratados de arquitectura, bueno, en general los libros impresos tenían imágenes, y en los tratados, pues vienen imágenes, ya sea alternadas con el texto, o en ocasiones venían hasta el final del tratado. En este caso vienen hasta el final, las vemos rápido, para ir ya contextualizándolo con lo que vimos en el índice. A ver, aquí está la primera. Bueno, entonces comienza con esta lámina. A ver, por ahí hay algo en el chat. Ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces vemos aquí esta rosa de los vientos en la parte superior. Abajo, pues un tanto saturada la imagen de la ciudad ideal de Vitruvio, que va a ser retomada por los tratadistas renacentistas. Entonces, pues no me sé cómo afectan cada uno de los vientos. Ahí lo menciona Vitruvio, como les decía, está basado también en la historia natural de Cayo Plinio. Entonces, el nombre de cada uno de los vientos, el austral, que sería el sur, el septentrional, que sería el norte, Pavionis, el Solanus, el este y el oeste, y muchos otros vientos intermedios, cada uno con un nombre, y cada uno de ellos tiene una afectación en la salud. Entonces, esto se puede aplicar directamente sobre una ciudad o sobre un edificio. Y aquí vemos los principales vientos alrededor de esta ciudad ideal romana, que va a ser retomado, como les decía, por los arquitectos renacentistas. Aquí se ve muy saturado, pero aquí vemos el foso en negro. Aquí vemos la muralla, las torres, los puentes, las puertas de acceso y la traza ideal, calles rectas en las cuales el aire pueda circular libremente, donde la vista de una calle pueda observarse sin obstáculos de principio a fin, plazas, ciertos elementos, ciertos principios que van a ser retomados durante el Renacimiento y que va a ir en contraposición, como les decía, a la traza de las ciudades medievales, esas trazas de plato roto que adoptan curvas, que son estrechas, que son sucias, donde nunca pasa el aire, donde nunca pasa el sol. Entonces, este va a ser el gran ideal a seguir por los arquitectos renacentistas. Y son principios en el diseño urbano. Aquí vemos las murallas, las torres, que son importantísimos para la protección militar, el paso de ronda con las almenas, y bueno, puertas y puentes de acceso. Los aparejos romanos, como les decía, hay aparejos romanos, los romanos fueron maestros en los aparejos, y hay algunos ladrillos que solamente explotaron los romanos, como este ladrillo triangular, y hay uno que es piramidal. Entonces, pues me tardaría mucho en mostrarles lo de los aparejos, pero hay aparejos que son excepcionales. La fábrica en la que se elaboraron ciertos muros es excepcional. La mano de obra, la calidad, el cuidado que se tenía, la fábrica de los muros es maravillosa. Uno de mis favoritos y de varios compañeros es el Opus Quadratum. Entonces, donde les decía, está esta pirámide de base cuadrada. Entonces, curiosamente, los lados de la pirámide van ocultos, van hacia el interior del muro. Por lo regular eran muros muy gruesos, dos muros donde había al exterior los aparejos, ya sea de ladrillo o de cantera, o a veces se combinaban materiales también. Entonces estaban estos dos muros al exterior, y en el interior se introducía concreto. Entonces eran muros muy gruesos, pero muy sólidos. Y el opus reticulatum, del cual les hablaba, no, bueno, opus reticulatum, me parece que había dicho opus quadratum, no, es opus reticulatum. Se conforma una retícula a 45 grados, cuadraditos, así. Esa es la base de la pirámide. Y los cuatro lados de la pirámide quedan dentro. Esto provoca un amarre con el muro, con el concreto. Y hay un patrón muy interesante, a 45 grados, muy bonito. Y se puede ver en muchos edificios de Roma y de Pompeya y de Herculano. Y como les decía, lo curioso es que es un trabajo muy laborioso, muy bien cuidado, y eso estaba oculto. Eso no se veía, porque los muros estaban aplanados. Entonces, pues son cosas curiosas. Que se hayan tomado tanto tiempo
en el cuidado de la mano de obra y eso estuviera oculto. Les interesaba también lo estético. Era para ellos, como les decía, muy importante que los edificios estuvieran recubiertos de aplanados, de pinturas, de mosaicos y demás. Entonces, es lo que sorprende, ese cuidado en el trabajo, pero curiosamente, pues será una cuestión, pues igual de seguridad. Son zonas sísmicas y se cuidaba mucho eso. Y bueno, y todo eso iba oculto. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, pues aquí se ven varios aparejos. Aquí está el opus reticulatum, que es este. Aquí se los mencionaba. Por lo regular había dos muros y estaban rellenos de concreto romano. Y esto que va a ser importantísimo, los almohadillados. Bueno, yo creo, a ver, no sé si, bueno, ahorita retomamos esto de los almohadillados con otro tratadista, yo creo, si me da tiempo. Entonces aquí vemos en una sola imagen muchos tipos de aparejos, entonces es muy didáctico y una forma bastante creativa de solucionar y mostrar muchos tipos de aparejos romanos. Cuestiones constructivas, cuestiones de materiales, también de geometría. Vemos aquí cómo elementos de madera, cómo se utilizaban en elementos estructurales, el trazo de las estrías en las columnas, estas, esta, estas canalizaciones a lo largo de la columna y también cómo sería el trazo a contracanal cuando se ve esta forma que va dentro del canal, pero se ve de manera volumétrica esta canalización. Y bueno, y este dibujo que es muy famoso va a aparecer en muchos tratados de arquitectura. La cuestión de las proporciones. Las proporciones van a ser muy importantes para la arquitectura. Y bueno, aquí habla sobre ciertos principios, Vitruvio, de manera muy general. Entonces, habla sobre la idealización del cuerpo humano en las figuras básicas ideales, las figuras consideradas perfectas, geométricas, consideradas más perfectas, el cuadrado y el círculo. Aquí vemos el hombre con las extremidades así extendidas, los brazos y piernas. Y según Vitruvio, a partir del ombligo, si se traza un círculo, el hombre queda dentro de esta figura. También habla sobre la extensión y la altura del hombre. Si el hombre extiende los dos brazos de punta a punta, será la altura del hombre y se puede trazar un cuadrado y el hombre queda circunscrito dentro de esta figura. Entonces, esto va a aparecer en varios tratados de arquitectura. Va a ser muy famoso el dibujo de Leonardo da Vinci, donde sintetiza estas dos figuras. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, ya habla sobre los templos, que en esto no me detengo mucho. Hay ciertas características de los templos romanos que va a diferir con lo de los templos griegos. Este va a ser bueno, a ver, este sería el antecedente o un templo básico romano, uno de los más pequeños. Pero bueno, aquí vemos los principios. Un pórtico al frente y la chela o el sitio donde se colocaba la figura de la deidad. Los muros, a diferencia de los templos clásicos griegos, van a ser ciegos, o en su defecto va a tener medias muestras adosadas a los muros. Esa va a ser la gran diferencia con los templos griegos. En ocasiones puede tener un pórtico en la parte posterior, y bueno, esto son las excepciones. Templos con peristilos, y esto es más de los templos griegos que de los romanos. Sí, los peristilos, y esto ya se puede ver en diferentes diccionarios de arquitectura, los nombres que van adoptando según el número de columnas que hay en los peristilos, pero esto es más griego que romano. Sí se aplican algunos templos romanos, pero no es tan constante. Bueno, los órdenes de la arquitectura, por ahí se muestran los capiteles jónicos, excepciones de templos circulares, también hay templos circulares con los griegos y también con los romanos, que son casos excepcionales, y bueno, algunas otras variaciones de templos. Los órdenes, esto varía también dependiendo del tratadista. Aquí hay una, una idealización de los órdenes. La altura de la columna se da en base al diámetro de la columna. Y bueno, esto varía dependiendo del tratadista. Aquí se muestra una proporción. Por lo regular se muestra una línea con la cual se puede proporcionar y la unidad básica va a ser el diámetro de la columna. Este diámetro, esta unidad básica, va a servir para la proporción de todos los elementos que conforman el edificio, tanto la base, el entablamento, el frontón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
Donde se puede ver directamente esa aplicación de la proporción va a ser en base a la altura de la columna. El trazado de los diferentes elementos ornamentales, aquí vemos las volutas en el orden jónico, los centellones, etcétera, etcétera. Bueno, lo paso rápido esto aparece en muchos tratados de arquitectura. Hay muchas curiosidades por aquí que podría abundar sobre ello, pero no me detengo. Yo quiero pasarme a otro tratado que yo creo es muy importante en la historia de la arquitectura, y esto lo paso rápido. También patios con pórticos, la parte inferior y la parte superior, basílicas, aquí ya habla sobre distintos géneros en la arquitectura romana. Aquí vemos teatros, hay constantes diferencias con los teatros griegos, hay similitudes que hay entre teatros griegos y teatros romanos, pero hay grandes aportaciones de los teatros romanos a la historia de la arquitectura, entre ellos la incorporación de ciertos elementos constructivos como los arcos y las bóvedas. Los griegos aprovechaban las pendientes de los cerros para construir las graderías. Eso pasa en algunos teatros romanos, pero la manera en que solucionaron los romanos las graderías fue mediante la incorporación de arcos. Y eso dio pie a pasillos y escaleras, e incluso a corredores. El nombre de esos corredores le llamaron los romanos vomitorios. Y hay ciertos mitos sobre los vomitorios, pues así, pero no me meto a eso porque eso es otra cuestión y está más basada en el mito que en la realidad. Pero ya constructivamente, los vomitorios fue una gran aportación a los edificios de espectáculos, no solamente a los teatros, sino a los estadios. A través de los pasillos, de los vomitorios, las escaleras, se permite que un edificio, un auditorio, un estadio se pueda evacuar rápidamente. Fue una gran aportación de los romanos. Pero bueno, sigo rápidamente. Bueno, el escenario, bueno, y demás elementos de los teatros romanos, el agua, depósitos de agua, filtros de agua para poder quitar impurezas al agua y poder utilizarse para el consumo humano. Aljibes o cisternas, depósitos de agua. Aljibe es una palabra árabe y cisterna proviene de cisternum, que es una palabra en latín, básicamente es lo mismo, un depósito de agua, pero bueno, la palabra correcta para los depósitos de agua romanos sería cisterna o cisternum. Bueno, esta es una, si mal no recuerdo, esta es una villa, en la parte posterior jardines, curiosamente los jardines los representan como jardines barrocos, eran importantes los jardines para los romanos, eran cuestiones también ornamentales, había cuestiones utilitarias, y bueno, también eran espacios de reflexión, pequeños espacios para transitar de un lugar a otro, también los pequeños atrios, que más bien esto es lo que parece, son los atrios, donde los techos estaban inclinados y se dirigían a un pequeño estanque de agua, los llamados impluvium, la captación de agua pluvial, el aprovechamiento del agua de lluvia para labores domésticas. Bueno, al parecer también son otros, sí son viviendas, lo que estamos viendo. Este es muy interesante, este dibujo, como les decía, este es del siglo XVIII. Aparatos que se utilizaban en la construcción para nivelación de obras hidráulicas, pero bueno, en términos generales se utilizaban para la construcción de todo tipo de edificios. Aquí vemos las dioptras, este y este. Hay libros, tratados de arquitectura, por ejemplo, ediciones francesas de otros tratados de Alberti, de Palladio, donde se muestra el uso de las dioptras. Era un aparato pequeño, lo podía sostener una sola persona. En la parte superior había una armella, un anillo, y en la parte inferior un contrapeso, dos mirillas. Entonces, el que tenía el aparato miraba hasta a través de estas dos mirillas, a lo lejos había una persona con un estadal y bueno, y se iban haciendo las nivelaciones con este aparato que era, como les decía, pequeño, lo podía manipular una sola persona, las llamadas dioptras. Y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos una escuadra con una plomada, aquí estaban trazados ciertos ángulos a manera de cuadrante, entonces también se podía utilizar para la nivelación. Este que es muy famoso, una ideal que utilizaban los romanos. También hay variaciones en la palabra, pero bueno, es más conocido como corobates. El corobates era un banco de madera,
En el centro había una ranura que se llenaba de agua. En los extremos o en las esquinas, aquí no lo ponen en las esquinas, había unas plomadas. Esto garantizaba que el aparato estuviera vertical a través de las plomadas. Y como les decía, en la parte central había una ranura que se llenaba de agua. Esto garantizaba que el aparato estaba a nivel. Era un nivel, un banco de nivel artificial que se podía ir cambiando, o era un referente para poder ir nivelando las obras. Y que es muy interesante, el Libella Aquaria o nivel de agua. Es romano, aparece en el Vitruvio. Es un aparato romano del siglo I después de Cristo. No tengo idea de cuánto tiempo antes se pudo haber utilizado, pero mínimo es del siglo I después de Cristo y va a aparecer en tratados de arquitectura del siglo XIX. Va a ser considerado uno de los mejores aparatos para hacer nivelaciones. Va a aparecer en un tratado del siglo XVIII que se va a seguir utilizando hasta siglo XIX, hasta poquito más allá de la mitad del siglo XIX, de Antonio Ploy Canin, el arquitecto práctico civil, militar y agrimensor. Así se va a llamar este tratado. Y es un tratado en el cual se va a hacer uso de la agrimensura. ¿Qué es la agrimensura? Agro de tierra, mensura, medir la tierra. En el siglo XVI va a aparecer un tratado, la cosmografía de Pietro Appiano, y aparece por primera vez una palabra, topografía. Topos, tierra, grafía, escribir la tierra o dibujar la tierra. Entonces, Pedro Appiano dice, ¿qué es la topografía? Dice, la topografía no es otra cosa que la agrimensura. Es lo mismo, agrimensura y topografía es lo mismo. Y el arquitecto va a ser agrimensor. Y en muchos tratados de arquitectura va a haber una parte dedicada a la agrimensura, cómo medir la tierra. Y eso va a ser útil en muchas situaciones. Va a ser útil para el trazado de terrenos, para el trazado de ciudades, para la construcción de obras hidráulicas y también para cuestiones legales. Va a haber muchos levantamientos de arquitectos de diferentes épocas. En el caso de México, durante la época virreinal, el Archivo General de la Nación está lleno de levantamientos de arquitectos para cuestiones legales, para esclarecer límites territoriales. Entonces, el arquitecto va a ser una herramienta útil para cuestiones legales, para definir límites territoriales. Entonces, la agrimensura va a ser una práctica común de la arquitectura, va a ser una de las áreas que va a desarrollar la arquitectura. Después se va a separar la agrimensura de la arquitectura, pero va a ser una práctica común el que el arquitecto sea topógrafo, sea agrimensor. Y como les decía, este aparato va a aparecer en este tratado de arquitectura, que es del siglo XVIII, y va a tener ediciones hasta poquito pasado la segunda mitad del siglo, perdón, después de 1850 va a haber ediciones todavía de este tratado, que les mencionaba, el arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Y aparece este aparato y se va a complementar con otro. Los dos van a ser considerados los mejores aparatos para hacer levantamientos de agrimensura o levantamientos topográficos. El otro va a ser la plancheta. La plancheta va a ser una superficie plana que se va a incorporar a un tripié. En este tratado, este aparato se va a incorporar a un tripié. Antonio Pleikamín va a dar las instrucciones para construir este tripié y montar estos dos aparatos. Se va a montar la libela acuaria y la plancheta. Bueno, en lo que se refiere a la libela acuaria, como pueden ver, es un poste que tiene una estaca, se entierra en el terreno. En la parte superior hay dos botellitas con agua que marcan cierto nivel. En la parte superior hay dos mirillas. Y bueno, ya que está nivelado el aparato, el que manipula el aparato ve a la distancia y a la distancia hay una persona con una estadal. Y entonces así se van tomando las nivelaciones con el nivel del agua y el estadal. Bueno, ahora vamos a seguir. Diversos aparatos que aparecen en el libro décimo, aparatos que son útiles para la construcción, poleas, tornillos, poleas, palancas, etcétera, etcétera, que sirven para elevar materiales. Aquí vemos, bueno, poleas, esto también, que es muy característico de la época medieval, pero también lo utilizaron los romanos,
esta grúa en la cual había una persona, caminaba sobre esta rueda y elevaba los materiales. Aquí se puede ver también. Aquí no se ve claramente la persona, pero el principio es el mismo. También estos grandes rodillos que servían para aplanar los terrenos y que eran movidos por animales. Máquinas hidráulicas, cómo elevar el agua a través de un pozo. Esta es una noria, estos cubos que van elevando el agua y un tornillo de Arquímedes. Entonces, en la parte superior hay una persona que va moviendo una manivela, hace girar este cilindro. En la parte interior hay una helicoide y es lo que hace elevar el agua hasta la parte superior. Bueno, y parece que esta es la última imagen que aparece aquí. Y bueno, traté de verlo muy rápidamente. Es muy extenso el Vitruvio, se puede hablar mucho sobre el Vitruvio, pero no tenemos tanto tiempo. Pasamos con otro tratado que va a ser importante para la arquitectura, para la restauración, para varias disciplinas. Bueno, a ver, pues aquí está. Les decía, el Vitruvio va a ser retomado por Alberti. También de Alberti, pues es muy extenso, no me extendería mucho sobre Alberti. Curiosamente, Reedificatoria se compone de 10 libros, al igual que el Vitruvio. Retoma muchos de los autores que menciona Vitruvio, habla sobre muchos autores griegos y romanos, habla sobre Séneca, sobre cuestiones de historia, como les decía, habla mucho sobre Cayo Plinio, habla sobre Euclides. La geometría euclidiana va a ser fundamental para los tratados de arquitectura, va a ser una constante. En el siglo XIX se va a mencionar en un documento también muy importante la arquitectura, que tengo aquí, la arquitectura mecánica, que se editó hace unos años. Yo por ahí tenía un escaneo que yo hice hace algunos años de este documento, pero bueno, ya salió que publicó el doctor Javier Cortés Rocha, que está muy bonito. Yo presumía mucho el otro, pero ya después salió y sí está muy bonito, bien apoyado de muchas imágenes. Entonces, la arquitectura mecánica conforme la práctica de esta Ciudad de México, atribuido a Lorenzo Rodríguez, habla sobre cómo era la práctica de la arquitectura a principios del siglo XIX, cuando México todavía era virreinato. Entonces, muy interesante, este tratado habla sobre la enseñanza y la práctica de la arquitectura durante este periodo. Y bueno, ahí habla sobre los libros que debía tener cualquier arquitecto en su taller. Y uno de ellos era la mecánica de Euclides, perdón, la geometría de Euclides. La geometría de Euclides es un documento muy extenso, muy voluminoso, pero los principios básicos de la geometría a veces de manera muy sintética. En algunos tratados aparecen un par de páginas dedicado a la geometría, y es geometría euclidiana, y en otros va a ser muy extenso, varias decenas de páginas, pero va a ser una constante en los tratados de arquitectura, y como se menciona en este documento, va a ser uno de los libros esenciales para la práctica de la arquitectura. Va a ser recomendable, no recomendable, dicen obligatorio que los arquitectos tengan en su biblioteca un ejemplar de la geometría de Euclides. Pero bueno, esperemos veamos un poquito de este documento. Y bueno, pues Alberti lo que trata de hacer con su tratado de los 10 libros de la arquitectura, que le puso el nombre de Reedificatoria, pues es hacer un tratado de su época, un tratado del Renacimiento. Entonces, pues se inspira mucho en los principios de la arquitectura que menciona Vitruvio. Hay ciertos principios que han sido constantes en la arquitectura, cuestiones constructivas, cuestiones esenciales de sustentabilidad, que ahora le llamamos sustentabilidad, pero que en la antigüedad como ya vimos, estaba ligado con la sanidad, con la salud, con la medicina. Era esencial que los edificios fueran sanos y eran principios esenciales, que estuvieran bien ventilados, bien iluminados. Y pues lo esencial, era parte de la práctica de la arquitectura. Ahora se ve como un lujo. Si no entra correctamente la luz, pues metemos iluminación artificial. Si no está ventilado adecuadamente, pues artificialmente metemos ventilación. Y no, eso era antes un requisito de la arquitectura. A través de la propia arquitectura se solucionaban los microclimas dentro del edificio y también dentro de las ciudades. Eran principios básicos dentro de la arquitectura.
Y bueno, eso es lo que aplica Alberti. Después vendrán otros tratadistas. Entonces, algunos seguirán el ejemplo de Vitruvio, así que son muy extensos en la manera, muy prolijos, muy detallados en la manera en que se debe ejercer y enseñar la arquitectura. Y otros no, otros van a ser más especializados. Algunos van a ver solamente la cuestión de los órdenes de la arquitectura y otros solamente van a ver algunos aspectos de la arquitectura. En este caso, vamos a ver dos libros de Sebastiano Serlio, que yo creo son muy importantes bueno, quería mencionar otra cosa de Alberti. Bueno, lo menciono rápido para no obviarlo, pero yo creo que es importante. Hay varias aportaciones de Alberti en su tratado. Una de ellas va a ser el mantenimiento de los edificios, que en algunas ocasiones aparece como restauración. Y bueno, más que nada, yo con nuestras palabras, en la actualidad lo asimilaría más como mantenimiento. No es la restauración como la concebimos en la actualidad, sino cuando utiliza esta palabra de restauración se refiere más bien al mantenimiento del edificio, que curiosamente muchos tratadistas no van a abordar esto. Entonces, en ese sentido es bastante propositivo este tratado. Entonces habla sobre cómo cuidar ciertos elementos desde la cimentación, bueno, todos los elementos y habla sobre cómo mantenerlos en buen estado cada cierto periodo de tiempo. Y también algo que también es innovador sobre cómo combatir plagas, cuestiones de sanidad más aplicadas, más específicas. No habla sobre cuestiones generales, sino ya sobre cuestiones muy específicas de sanidad, sobre cómo combatir ciertos elementos. También habla sobre cómo retardar el fuego en ciertos elementos. No recuerdo exactamente cómo, pero sí habla sobre cómo retardar, cómo aplicar ciertos elementos sobre ciertos materiales a ciertos elementos de madera para que retarden más ante el fuego y evitar, obviamente, los incendios, sobre cómo combatir ciertas plagas, insectos, víboras, y demás, cómo combatirlas y evitar que invadan los edificios. Entonces, hay ciertos aspectos que fueron bastante innovadores y que no los van a tratar otros arquitectos, sino hasta la ilustración. Entonces, pues yo creo sí fue bastante innovador. Como les decía, va a ser el primer tratado de arquitectura, el de reedificatoria, el de John Battista Alberti. Y yo creo, retoma esos principios que menciona Vitruvio y va a ser muy propositivo en otros aspectos que no los van a tratar otros arquitectos, sino hasta varios siglos después. Y bueno, no me metí en ello porque podría abundar mucho sobre Alberti, y bueno, quiero avanzar lo más que se pueda. Bueno, aquí tenemos otro tratadista que va a ser muy importante. A él se le deben cuatro libros de su tratado de arquitectura. El primer libro de arquitectura de Sebastiano Serlio va a ser dedicado a la geometría. Todo un libro completo dedicado a la geometría y va a ser geometría euclidiana. El segundo libro va a ser sobre perspectiva. Hay muchos dibujos ahí que van a ser retomados por otros tratadistas. Van a copiar esos dibujos que aparecen en el libro segundo de Sebastiano Serlio. Hay un tratadista novohispano, Fray Andrés de San Miguel, y varios dibujos que aparecen en su manuscrito de Fray Andrés de San Miguel van a ser idénticos, yo diría calcados del libro segundo de Sebastiano Serlio, dedicado a la perspectiva. El tercero, ¿qué tiene que ver el libro tercero? Bueno, por ahí hay una obra, espérenme, se los muestro, una obra que va a ser importante en la historia de la arqueología, de la conservación, de la restauración, en la historia del arte, que va a ser, a ver dónde están, aquí está. Entonces, va a ser esta, Monumentos Antiguos Inéditos de Johann Winkelmann. Esta es la versión italiana, hay otra versión inglesa, pero esta es la versión italiana. Entonces, él, si no recuerdo, pues es alemán. Joachim Winkelmann, él va a ser el autor de esta obra de 1767. Entonces, Monumentos Antiguos Inéditos va a ser considerado el primer gran catálogo de obra antigua, de obra de la antigüedad. En este caso está enfocada a escultura. Y entonces,
Winkelmann va a registrar obra escultórica de la antigüedad que va a ser muy conocida. En esta obra van a aparecer el discóbolo de Mirón, este, pues obras muy conocidas del estatuario. Pero bueno, yo creo hay otro registro que es más antiguo que los monumentos antiguos inéditos de Winkelmann. Y va a ser el libro tercero de Sebastiano Serli. Ahí queda muy poco tiempo. Bueno, va a ser importante para la historia de la arquitectura, para la restauración, va a ser un documento a seguir que va a ser tomado en cuenta para las restauraciones de varios edificios en Roma. En cuestión de la historia de la arquitectura, en cuestión de la historia del arte, es famoso porque aparecen estípites antropomorfizadas solamente como elementos ornamentales dentro del tratado. Después va a ser incorporado a la arquitectura. Aparece la estípite, como les decía, de forma antropomorfizada en un documento renacentista. El libro tercero está dedicado a las antigüedades, así se llama. Libro tercero dedicado a las antigüedades o de las antigüedades. Y va a ser un registro que va a ser Sebastiano Serlio de edificios que existían en su época, edificios romanos. Varios de ellos existen todavía en la actualidad y algunos de ellos al parecer ya no. Aquí vemos el panteón, lo vemos en planta, en alzado, aquí vemos la fachada, cortes, detalles constructivos del panteón, detalles ornamentales también. Es un registro de lo que hizo Sebastiano Serlio en su momento, de cómo se encontraban estos edificios. Le interesaba saber y entender geométricamente, constructivamente, la arquitectura romana antigua. Proporciones en las fachadas, de los elementos, de vanos, de columnas, frontones, en general proporciones de diferentes elementos constructivos, otros templos, decoraciones también. Vean, estos son decoraciones que había en los techos romanos, en algunos casos casetones. Vean este patrón de cruces y octágonos. Este va a ser muy importante en la arquitectura. Sergio va a ser muy difundido en Europa y en América. Y este patrón, estos casetones, van a aparecer en muchísimos edificios, en diferentes épocas durante el Renacimiento, durante el Barroco, durante el siglo XIX. Curiosamente, este va a ser muy difundido. No sé las razones por las cuales fue tan difundido, pero va a aparecer en muchísimos edificios. En América también, en algunos casos volumétricamente. Esto va a tener un fondo, las cruces también, y en algunos casos va a estar pintado. En México, durante el virreinato, va a aparecer en muchos conventos, en capillas, en claustros. Sobre todo, va a aparecer pintado. Es muy característico del siglo XVI, la arquitectura obviamente física, pero también la arquitectura pintada. Y entre ellos va a haber casetones pintados. En Hidalgo, en Actopan, parece que, no recuerdo si en Ixmiquilpan también, pero en varios edificios también, si mal no recuerdo, bueno, en Puebla también, en varios conventos de Puebla, pero aparece mucho este patrón en varios edificios. Pero sobre todo, en la Nueva España va a aparecer pintado durante el siglo XVI y en Europa va a aparecer sobre todo de manera volumétrica. Y si mal no recuerdo, también en México hay un convento en Hidalgo donde sí aparece de manera volumétrica, sí se ve el casetón tal cual, pero en su mayoría va a estar pintado. Y esto es un registro que hizo Sebastiano Serlio de un templo romano, y ha sobrevivido con el paso de los tiempos. Es un diseño que tiene cientos de años. Bueno, basílicas, no, no, si es otro templo, no es cierto, este es el anterior y esta es una basílica. Un corte de una basílica, templos, un templo circular, este debe ser no, bueno, es parecido al de Vesta, pero no es el de Vesta. Otros templos, este que es muy característico fue copiado, bueno, no copiado, sirvió de inspiración para otros arquitectos, sobre todo barrocos. Tenemos un caso de un arquitecto novohispano que se ve que se inspiró en este dibujo de Serlio, que es el registro que hizo de un templo romano, y otros arquitectos barrocos. Hay varias plantas de edificios romanos que sirvieron de inspiración para varios arquitectos barrocos. Interiores, donde se ven casetones, nichos, elementos que van a ser retomados por otros arquitectos. Vean, esta planta tiene mucho movimiento y va a ser similar a la que van a adoptar arquitectos barrocos. Y como les decía, son registros de templos romanos. Otras plantas, más detalles. Esto ya es de la época renacentista. También registró algunos edificios relevantes de su época. Esto es San Pedro, y bueno, y otros edificios, pero estos ya son renacentistas.
Aquí vemos la cúpula de San Pedro. Y bueno, y después regresa nuevamente a edificios romanos. Esto ya es romano. Teatros. Vean la cuestión constructiva. Como les decía, los edificios romanos estaban revestidos, estaban aplanados, decorados. Y cuando hace este registro Serlio, ya se habían perdido las decoraciones, los aplanados, y estaba la estructura expuesta, los sillares, los aparejos de ladrillos, se veía toda la estereotomía de los arcos, de las columnas, de las jambas y demás elementos constructivos. Aquí se mostraba cómo estaban construidos los edificios, pero esto en su época estaba oculto por las decoraciones, por aplanados, pinturas, mosaicos y demás. Y eso le encanta hacerlo, lo registra a detalle. Curiosamente, también registra los deterioros, registra los faltantes, registra piezas faltantes o en mal estado. Y bueno, presta atención a la composición. Vean la combinación de materiales aquí. Entonces, eso le encanta hacerlo, esa combinación de materiales. Bueno, pórticos, vean también distintas soluciones constructivas. Vean el amarre que tiene este sillar, esta media muestra. Aquí se muestra cómo se amarra con el muro. Esto iba aplanado y solamente se, se dejaba a la vista la forma de la columna. Esto también estaba enlucido, pero toda esta cuestión constructiva, este amarre, este enlazamiento, está entretejido de distintos materiales, estaba oculto. Pero esto le encantó hacerlo, mostrarlos tal cual. Y bueno, le seguimos, distintos edificios, el Panteón. Y yo creo me adelanto, porque ya nos queda muy poco tiempo. Vean decoraciones, estas decoraciones que registra Serlio van a aparecer en muchos tratados de arquitectura. Es registro de lo que él vio en edificios romanos. Y van a aparecer estas decoraciones en tratados barrocos, en tratados de diferentes épocas. Los barrocos van a tomar en consideración como base esto y después van a incorporar más cosas. Pero bueno, los almohadillados y bueno, más detalles, más decoraciones que registra Serlio, estas también van a aparecer en muchos tratados de arquitectura posterior. Bueno, otros edificios, puentes romanos, aquí se ve toda la cuestión constructiva, toda la estereotomía, y como les decía, también registra el deterioro, piezas deterioradas, faltantes y demás. Las termas de Caracalla y las de Diocleciano, otros edificios que estaban lejos y que obviamente se ve que no los visitó. Aquí está la Gran Pirámide de Gizeh y la Esfinge. Bueno, aquí solamente los puso porque yo creo que se le hizo interesante, pero se ve que no los visitó. ¿Cómo se llama? El sepulcro en Jerusalén y bueno, otra vez las termas. Bueno, estos son columnas, disposición de columnas en aljibes, en depósitos de agua. Bueno, esto es un gran aljibe o cisterna con escaleras que dan hacia la parte inferior. Y bueno, arcos de triunfo, también esto va a ser importante para hacerlo. Y bueno, lo paso rápido y para ir al libro cuarto. ¿De qué trata el libro cuarto? Es la propuesta de Serlio de su arquitectura, basado, inspirado en la arquitectura romana antigua. Vean, hay ciertos elementos por aquí, vean esto. No sé si se dieron cuenta de esto. Corta los elementos, pero es curioso la representación de la línea de corte, la representa como una grieta en las columnas, y así es constante en este registro. Corta elementos, pero la línea de corte la hace como si fuera una grieta. Y ahí aparece la línea de corte, acá también, pero la representa como una grieta. Es curioso ese detalle. Otra vez la combinación de distintos materiales. Como les decía, esto iba oculto, no se veía. A ver, me apuro, lo paso rápido. Bueno, diferentes edificios. Termina el libro tercero y comienza el cuarto. Otra vez las estípites. Y ahora viene la propuesta de arquitectura de Sebastián Ocer. Y son los órdenes de la arquitectura. Entonces, toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto. Y otra vez, como les decía, la línea de corte representada como una grieta. Las proporciones, las correcciones visuales, el gálibo, el ensanchamiento a la mitad de la columna para que a cierta distancia la columna se vea recta. Detalles constructivos, cómo se llama cada parte, la proporción entre cada uno de ellos y la línea de corte. La corrección visual, el gálibo, y bueno, como decía, estas propuestas de portadas basadas en los arcos de triunfo romanos. Y vean, este detalle es interesante. Lo que él vio en los edificios romanos antiguos, esa estructura expuesta,
le incorpora a su propuesta de arquitectura. Le encantó ver cómo estaban construidos los edificios, mostrar la estereotomía en los edificios y así la muestra tal cual. Esta propuesta de Serlio es una oda, un homenaje a la ruina. Es curioso. Y vean esto, le ponen aquí plantitas. Esto en restauración es un deterioro, es considerado un deterioro, es flora parásita, pero él encuentra cierta estética en ello y la pone aquí en su dibujo. La línea de corte representada como una grieta. Y vean esto, es una propuesta de arquitectura nueva, de arquitectura renacentista, pero la representa como una ruina. Piezas desgastadas, deterioradas y plantitas, flora parásita. Entonces son curiosidades que hay en la arquitectura y que van a ser constantes. Serlio va a influir muchísimo en la arquitectura. Hay mucho que puedo seguir hablando sobre Serlio, pero yo creo hasta aquí lo dejo y les muestro otro tratado del siglo XVIII. Este es una edición del siglo XVI. A ver, les muestro una así al azar. A ver, espérenme tantito, tenganme paciencia. Por ejemplo, está este de Palladio. Sí, ay, a ver, ahí está. Este es de Palladio. Igual esta edición es la edición española de Josep Ortiz de Sans. A ver, yo creo que me voy hasta el último para mostrar rápidamente ese detallito, para mostrar esa influencia de Serlio. Palladio también fue un arquitecto renacentista, pero esta edición es del siglo XVIII. Bueno, vamos a verla aquí con los órdenes. Bueno, aquí están los órdenes de la arquitectura, la propuesta de Palladio. Y vean, vean, curiosamente esos principios que propone Serlio en su libro cuarto siguen permaneciendo hasta el siglo XVIII, siguen apareciendo esas ruinas, y esa referencia, ese homenaje a la ruina. Las grietitas, estos son dibujos del siglo XVIII, es de una arquitectura renacentista, es una edición del siglo XVIII, pero sigue permaneciendo esa oda, ese homenaje a la ruina que planteó en su libro cuarto Sebastián Husserl. Bueno, pues con esto concluyo. No sé si hay algún comentario, pregunta. Muchas gracias, doctor, por esta plática tan interesante y sobre todo, híjole, o sea, a mí me deja esta percepción de cómo ahora sí que nuestros orígenes nos impriman de una naturaleza que no puede ser reemplazada y que no obstante 4 siglos después lo seguimos apreciando como si fuera un nuevo conocimiento, como formar parte de lo que integra nuestra formación básica. Pues sí, parece que es nuevo, pero no. Lo hemos olvidado, pero siempre ha estado presente. Si esos principios fueron parte de la educación de los arquitectos hasta, yo creo, hasta los 80, yo creo, todavía me tocó parte a mí, pero sí se han ido olvidando. Yo lo presento en las clases y a alumnos más jóvenes y les parece como muy nuevo, algo muy novedoso, pero no. Ha sido constante en la historia de la arquitectura y como decía, fueron principios en la arquitectura desde las culturas de Medio Oriente hasta siglo XX. Hay diferencias entre cada época, porque de eso también se trata de la arquitectura, pero hay ciertos principios que han estado presentes y no han cambiado. Así es. Pues no sé si algunos de nuestros participantes tengan alguna duda que quieran compartir a través del chat o directamente abriendo su micrófono, pueden hacerlo con libertad. Hola, buenas tardes. Me da gusto saludarlos y quiero comentarles que efectivamente esta conferencia ha sido sumamente interesante. Yo he tenido la fortuna de que a través de otras conferencias anteriores y diplomados he aprendido mucho sobre Vitruvio. Así que me es conocida su figura y todo lo que él desarrolló en su tiempo. Quiero también sugerirles que a través del canal History 2 están presentando, bueno, ya desde hace mucho tiempo, programas por demás interesantes sobre historia, sobre arquitectura, sobre ciudades subterráneas, que son por demás interesantes porque precisamente presentan ahí los materiales con los que fueron construidos. Inclusive hablaron sobre el Coliseo. Así que es fascinante que en una hora le puedan a uno mostrar tanta información. Para quien guste, fines de semana lo repiten con más constancia y bueno, van a tener una gran cantidad de conocimientos también a través de sus programas. Felicitaciones, doctor, y pues bueno, ojalá que tengamos oportunidad de volver a escucharlo nuevamente. Muy interesante su conferencia. Gracias. Muchas gracias. Y sí hay documentales muy interesantes que abundan y son, yo creo, muy didácticos. Yo a veces utilizo muchos de estos videos en clase cuando tengo más tiempo. Sí, sobre ciertos edificios que son emblemáticos, yo creo no solamente
para los romanos, sino para todos los arquitectos, que son importantes para la historia de la arquitectura, influyeron para épocas posteriores a otros arquitectos para construir otros edificios, pero que ahí se manifiestan estos principios. Y es sorprendente que todavía sigan en pie estos edificios. O sea, esa manera, esa dedicación que hubo, esa pasión que hubo en la construcción de estos edificios, lo tan bien hechos que están, que siguen sobreviviendo hasta la actualidad. Sobre todo esa parte, ¿no? De preservación, que lo que nos ha compartido estas impresionantes obras literarias nos están haciendo las veces de patrimonio. Es un patrimonio porque realmente se preserva para las siguientes generaciones. Tenemos este conocimiento que iba más allá, ¿no? O sea, la forma en la que están redactados a manera de manual como contemplando todas las posibilidades que el tema pudiera atraer o contener. Ya lo mencionaba, el tema de la restauración, el tema de los materiales, el tema de las formas, de la matemática, la geometría, estas cuestiones que son y seguirán siendo los pilares de la institución de la arquitectura, ¿no? Pues sí, sí es lo que permite ver con estos documentos. Hay muchas cuestiones que permite ver estos documentos, ver cómo se ha desarrollado la arquitectura, ubicarnos en nuestro papel de arquitectos en la actualidad, ver cuál es nuestro papel en la actualidad. Como decía, los arquitectos han cambiado con el paso del tiempo, hay ciertos principios que se mantienen, pero sí los contextos sociales y económicos son distintos. Entonces, pues permite ver todo ese bagaje, todo ese compromiso que tenemos como arquitectos en nuestro momento histórico y revalorar y volver la mirada hacia esos principios de la arquitectura. Pues sí, no sé si alguien más tiene alguna participación, si no con esto iríamos cerrando esta ponencia del doctor Alejandro y si no hay alguna otra intervención, me gustaría cederle la palabra al arquitecto Lucho. Ahí andaba. Bueno, creo que no está, está y no está. Bueno, le agradecemos muchísimo esta participación, doctor. Esperamos volver a tener su colaboración con nosotros, adentrándonos más en estos capítulos, porque hay mucho, ¿no? Es una ventana a un montón de posibilidades didácticas que inclusive las podemos volver a percibir en talleres, ¿no? Talleres que se dedican a estas construcciones del siglo XVI, del siglo XVIII, y ver cómo se vuelve a implementar estos sistemas plasmados en las obras. Pues sin más voy a darle la palabra al rector. Doctor Alejandro Jiménez, en primer lugar quiero felicitarlo por tan excelente ponencia. No nos dio tiempo de ver todo, pero bueno, es muy interesante y agradecerle también su participación en este diplomado. Esperemos contar con más participaciones suyas porque está muy interesante lo que hoy ha vertido en esta ponencia. Como decía un maestro mío, un doctor me decía, siempre hay que atender a lo fundamental. Y aquí es donde estamos viendo eso, ¿no? Los principios en cualquier Muchas ciencia. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Como decía, pues es muy breve el tiempo, es súper extenso esto. Yo en el curso que doy, que es un semestre, se va el tiempo rapidísimo y no veo todo lo que quiero ver. Verlo en 2 horas es imposible, pero bueno, que sirva esto como una invitación para ver los tratados. Yo creo una parte, como decía, fundamental para el ejercicio de la restauración, de la conservación. Nos contextualiza en el momento histórico y nos permite entender cómo se ejercía la arquitectura en aquel momento. Entonces, hay principios, pero también los tratados nos contextualizan en un momento en particular, en un momento específico. Entonces, son muy distintos los tratados novohispanos, los documentos que nos quedan de la Nueva España, a los tratados europeos. Hay principios que también compartimos con los europeos, pero sí es interesante ver las particularidades que hay de los documentos novohispanos. Pero bueno, sí, sería extensísimo esto, entonces espero les haya interesado, y como les decía, es una invitación a profundizar en los tratados de arquitectura. A veces a algunos alumnos les parece aburrido, pero
a mí me fascina todo esto, leer y releer los tratados de arquitectura. Y cada vez que miro los edificios antiguos, los veo de manera distinta. Sigo aprendiendo de los tratados de arquitectura y es todo un mundo por descubrir todavía. Pues le agradecemos, doctor, esta participación y sí, se fue rapidísimo el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias a todos también por su participación. Ay, tengo poquita luz. Les recuerdo que tenemos la sesión hasta dentro de 15 días. Estaremos muy pendientes de marcarles las fechas y quiénes serán nuestros siguientes ponentes. Estamos muy felices de volverlos a ver en este cuarto módulo. Y pues gracias a todos. Que tengan un excelente sábado. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hola. Gracias. Buenas tardes.